Economía en directo llega gracias a PwC, Grupo ACP. Me acompaña esta tarde la señora Eva Arias de Sologuren, ella es presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, un gremio vital para nuestro desarrollo que agrupa las principales empresas del rubro, de un rubro que, como digo, digamos, su desempeño, su impacto es crucial para el crecimiento de la actividad productiva del Perú. Señora Eva, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un gusto tenerla con nosotros, como siempre. ¿Qué tal, María? Buenas tardes. Bueno, la llamamos para un poquito conocer el balance del gremio al cierre del 2013 y luego ver un poquito las perspectivas de este año, que se inicia, creo que, digamos, con señales más que interesantes en algunos rubros, con algunas no tantas y otras más bien con algunas preocupaciones de parte del gremio. Empecemos primero por el cierre del 2013. ¿Cómo lo han visto ustedes? Bueno, el 2013 cerró, valgan verdades, con varias buenas noticias para nuestros sectores, ¿no? En minería empezó la producción de toromocho, que es sumamente importante para el país. En hidrocarburos se tuvo la primera producción después de 30 años en Loreto, con el pozo de Perenco. En energía se concretó la licitación de las dos centrales que son, digamos, la piedra inicial para todo el sistema del gasoducto del sur y todo el nodo energético del sur. Entonces, teníamos realmente buenas noticias. Ahora, como, si quieres tú, el análisis del año en su conjunto, en precios, especialmente para minería, el año ha sido bastante duro. O sea, tenemos, por ejemplo, que entre enero y diciembre del 2013, el oro bajó casi 27%. ¿En cuanto a precios? En cuanto a precios. Y la plata, casi algo más de 37%. Entonces, el oro es el segundo producto de exportación minero, y el cobre bajó como en 10%, que es el primer producto de exportación minero. Entonces, ahí nomás hay un primer impacto importante en la rentabilidad y, por supuesto, en la recaudación fiscal, ¿no? Claro. Esto, nuestra industria minera está realmente manejada a través de los costos, porque el tema de precios no lo controlamos. Entonces, si bajan los precios y a lo largo de estos años han ido creciendo sostenidamente los costos, aproximadamente una inflación como de 18% anual. Entonces, obviamente, la rentabilidad de las empresas se ve mermada y eso, exportaciones menores, impuestos menores, canon menor. Y justo hablando de exportaciones, aquí tenemos un primer cuadro, si me ayudan en producción, justamente es sobre el tema de las exportaciones. Ahí tenemos justamente que el tema de exportaciones totales, de enero a octubre del 2013, ven una caída de 9,50%, 9,57%. Eso es a nivel total del Perú, pero en el rubro minero tenemos un poco, siguiendo el argumento de la señora Eva Arias, más o menos lo que nos está diciendo. Fíjense ustedes, solamente entre enero y octubre del 2013, la caída de las exportaciones mineras es de 11,57%. La anualizada proyectada estaría justamente también más o menos en el rubro del orden de los 11,27%. Esto habla efectivamente en consecuencia con lo que usted está señalando, ¿no? Claro, y esto tiene que ir sumado al tema de producción. Y si vemos las producciones en cobre, a pesar de que hemos subido 5%, tenemos una caída en exportaciones. En oro hemos bajado un 5%. Y que son realmente los dos principales productos, tal vez ahí es donde vale la pena que nos concentremos. ¿Qué ha pasado ahí? La producción, sencillamente, en oro, tú sabes que tenemos un proyecto muy importante que está detenido, que es el proyecto Conga, que de todas maneras es al que el presidente le ha denominado intrascendente. Yo ahí quisiera ver si... ¿Qué ha pasado ahí? ¿Se cruzó el presidente? Porque en Perumín decía que de todas maneras había buenos auguros para Conga. Ahora se ha puesto más pesimista el jefe de Estado. Yo me quedo con el discurso de Perumín. De Perumín. Bueno, todos queremos quedarnos con ese discurso, pero no sabemos con qué discurso quedarnos. ¿Con el de Perumín o el último? Claro, y lo que yo quisiera es un poco dar la importancia que tiene este proyecto en nuestro mapa del Perú. O sea, si nosotros vamos empezando por el sur, tenemos Las Bambas, una inversión de más de $5.000 millones que entra en producción el próximo año.
En el centro tenemos Toromocho, que con su ampliación es una inversión también del orden de 5.000 millones de dólares y que empezó a producir en diciembre del año pasado y que va a permitir subir la producción de cobre en un 16%, juntamente con la ampliación de Toquepala y Constancia que arrancan este año. Entonces, es sumamente importante esta producción. Y en el norte tenemos otro megaproyecto de la misma magnitud, alrededor de 5.000 millones de dólares, que necesitamos que empiece a producir cuanto antes. Estamos hablando de Conga. De Conga, claro. Es Conga. Entonces, si tú ves, el Perú tiene a lo largo de su geografía varios megaproyectos, además distribuidos a lo largo del país, que es muy importante que los pongamos todo en producción. O sea, el único que se está quedando hoy día es Conga y debe salir cuanto antes. Yo a eso me refería, porque en realidad el beneficio, en este caso no solamente son de las empresas inversionistas, de los operadores, sino del Estado, porque justamente SUNAT calcula el tema de incremento o descenso de recaudación en base a la rentabilidad del sector minero. Entonces, es crucial que el presidente y el Estado, el gobierno en general, apuesten por supuesto, por el rubro. Ahora, hablando de inversiones, justamente tengo yo el otro cuadro, me ayudan, justamente cómo han venido modificándose las inversiones en el sector minero, el gráfico 3. En el 2012 tuvimos que la inversión anduvo por orden de los 8.549 millones, un incremento de 18%, pero entre enero y agosto del 2013, justamente lo que señala la señora Eva Arias, ha estado del orden solamente de los 5.888 millones, ¿no es cierto? Creció 15%, pero en los últimos 5 años, ¿no es cierto?, hemos tenido que, de manera agregada, este incremento ha sido de más de 345%. O sea, ha habido, por supuesto, un incremento general del rubro inversión minera que hoy día está digamos, en desaceleración clara. Y esto, como ustedes ven ahí, repercute directamente en el tema del canon, ¿no? Miren, el 2013... al descender, digamos, la rentabilidad del rubro, como señala la señora Eva Arias, el canon que generaba de 3.800 millones de soles, que representa un 25% menos, ¿no es cierto?, que el año 2012. Eso es preocupante, ¿no es cierto? Porque finalmente ahora que tenemos elecciones regionales, municipales a fin de año, y hay todo el tema del debate sobre la ley del canon, lo primero que hay que pensar es ¿cómo hacemos para seguir aumentando la inversión del sector minero? Porque en realidad de nada nos vale pelearnos por la menor plata que tenemos, sino cómo hacemos para incrementar esos fondos, ¿no es así? Claro, ahora como conjunto el año 2013 la inversión creció en un 3%, o sea, no ha sido, ojalá hubiera sido un 15% como veíamos en el cuadro, pero ha crecido como año en un 3%. Es bien bajo, ¿no? Y pensamos que para este año 2014 que entra se debe mantener más o menos en los mismos niveles de alrededor de entre 8 y 9.000 millones de dólares anuales. Recordemos que en el caso de minería las inversiones son de largo plazo. De largo plazo, efectivamente. Entonces, lo que se empieza a invertir continúa a lo largo de los años con inversiones que después dan fruto en puestas de producción, como acabamos de hablar, Toromocho, y el próximo año Las Bambas. Pero estos son inversiones que se empiezan a analizar y a proyectar con varios años de anticipación. Entonces, lo importante hoy día es crear un clima de inversiones, que el país no tiene por qué no tenerlo. Tenemos una estabilidad macroeconómica envidiable. Tenemos una situación de estabilidad jurídica muy buena. Entonces, tenemos que hacer todo lo necesario para poder crear ese clima de armonía que permita que la inversión venga lo más rápido. Usted me habla de entre 8.000 y 9.000 millones de dólares para el 2014, pero podría ser tranquilamente más, ¿no? Sí. O sea, sí. ¿de qué depende este que sea año más? pudo haber sido más. Por ejemplo, si volvemos a poner como ejemplo el tema Conga. Claro. O sea, si Conga ahí nomás se hubiera bajó estado la mitad, ¿no es cierto? Claro, el estudio de impacto ambiental de Conga fue aprobado a fines del 2010, en octubre. Hemos terminado el 2013 y solo estamos empezando a ver el fruto de la construcción de las represas, que fue parte del compromiso asumido por la empresa con el gobierno para poder empezar a, si quieres tú, colaborar con una mayor dotación de agua para la zona. No, y un detalle más, o sea, el problema es que Newmont ha dicho
que ellos van a esperar hasta fines del 2014 para ver si continúan o no con el proyecto. Más allá de que los reservorios igual se están haciendo, el propio presidente lo reconoce. Pero qué lamentable tener que esperar hasta diciembre, mejor dicho, a ver si el señor Santos se reelige o no, para tomar la decisión, porque en realidad debería ya eso de formar parte del paquete de inversión y estar reactivando toda la actividad cajamarquina. Pero bueno, estamos atados de manos por temas políticos. Claro, con Conga en construcción, los niveles de inversión de este año hubieran sido mucho mayores y del año anterior también. Claro, cambian notablemente. Claro, y probablemente estaríamos a puertas de que entre en producción. Entonces, realmente no podemos como país dejar de aprovechar estas oportunidades. Si no las aprovechamos, las consecuencias son claras. O sea, la situación de Cajamarca, en comparación con el resto del país, es de recesión. Le está costando mucho al pueblo cajamarquino poder retomar la senda del crecimiento. Así es, y para impactando el turismo, la industria, incluso la industria agropecuaria, claro, que son actividades y lo muy que importantes. Golpea más directamente a las personas es la pérdida de los puestos de trabajo que se habían generado. Para Conga se habla de 10.000 puestos de trabajo, ¿no? Claro, fue la última cifra que se manejó. Con la suspensión de las actividades, de un día para otro desaparecieron 6.000 puestos de trabajo. Y eso que yo sé que la empresa trató de que esto no fuese un golpe abrupto. Entonces, realmente tenemos que esforzarnos en crear ese clima para que estas inversiones se den en beneficio del país. Usted me hablaba fuera de cámara de otros limitantes en el ámbito más bien regulatorio, en el ámbito administrativo. Acá hemos dicho más de una oportunidad que el tema de las trabas que hay de orden administrativo, la tramitología, los permisos, son la otra gran cadena pesada que hace que las inversiones no vayan al ritmo que quisiéramos. En este caso, ¿de qué estamos hablando para el sector minero? Realmente son dos cosas diferentes. En un lado, en cuanto a lo que dices tú, los trámites y la demora en esos trámites para obtener los permisos, se están dando primeros pasos, pero hay que profundizarlos. O sea, necesitamos un Estado más eficiente, más rápido, para poder otorgar todos los permisos, y esto sin bajar las exigencias, porque exigencias tenemos que tener también en el país. Se puede ser exigente, pero aligerando el tiempo y la Claro, con mayor eficiencia. Ahora, hay otro tema que es el tema de la competitividad, que es sumamente importante. Y en el tema de competitividad entran varios otros factores. Entran, por ejemplo, el tema que también se está avanzando, que es el de tener una infraestructura que permita reducir costos. Por ejemplo, el tema carreteras. Por ejemplo, tema carreteras, tema puertos, tema aeropuertos, tema fibra óptica, tema en comunicaciones. Tenemos como país una oportunidad enorme de inversión en todo lo que es infraestructura que nos está faltando. Por ejemplo, el Callao, la vez pasada el ministro Paredes anunciaba que ya este año probablemente se tenga más clara el tema del muelle de minerales en el Callao, con una inversión interesante, porque digamos es clave, por ejemplo para el tema de las Bambas, para el tema de Toromocho, por ejemplo, el contar con un puerto de primer nivel que nos permita ser eficientes y competitivos en ese rubro. Es más, Toromocho es parte del consorcio que está invirtiendo en la faja hermética cerrada, que debe entrar en principios de este año ya a realmente ser una realidad. ¿Y entrará? Yo espero que sí. ¿De qué depende eso? Bueno, depende de que la construcción y todo se haga en los tiempos que se deben hacer. Ahora, el Callao no solo tiene ese problema del carguillo de los concentrados, sino también de las vías de acceso y la enorme congestión que hay para... Exactamente. Ahora, cuando hablamos de competitividad, además de todo este tema de costos, también tenemos que ver cuál es la carga que tenemos. Y recientemente hemos tenido que se han generado nuevos aportes para el sector minero, y estos aportes son principalmente para la UEFA y Ocinermin. Ya que son, digamos, el pago que hacen las empresas por el tema de la supervisión y los controles. Claro, que hoy día se viene manejando con un tarifario. Y de acuerdo al costo que tiene la inspección, es lo que reciben como cobro las empresas que reciben la inspección de fiscalización. ¿Y les han subido esa tasa? Se ha convertido el tarifario en una tasa sobre las ventas, lo cual es bastante complicado, sobre todo si vemos ahora que las rentabilidades, por los temas que hemos venido hablando, han bajado. Es gravar sobre las ventas, es todavía más... o sea, es una carga adicional.
sobre una rentabilidad menor. Entonces, podemos estar, y además de eso... De repente debería calcularse sobre una tasa fija sobre la rentabilidad misma de las compañías, ¿no? Más que sobre las ventas. Lo que debería ser, que es lo que dice la ley para las cobranzas que tiene que hacer el sector público al privado, es que debe ser en función al costo que le origina ese servicio que otorga el privado. No ni sobre las ventas ni sobre las rentas, sino estaríamos hablando de tributos. Y como te decía, esta carga, estas dos cargas que se han instaurado recientemente, sumadas a la contribución para la jubilación anticipada de los trabajadores mineros que se dio el año pasado, estamos hablando que para una empresa que tiene una rentabilidad de 40%, que hoy día con los precios ojalá la tengamos, estamos hablando de un incremento de casi un 1%. Y si por razones de costos y precios esa rentabilidad baja al 5%, estaríamos hablando de casi un 5% más de lo que sería equivalente a un tributo. Es una sobrecarga importante, ¿no? Y le estaríamos restando competitividad al sector minero, que es algo que debemos cuidar como país, que persista con la competitividad si queremos que venga la inversión. Bueno, y eso es muy, contrastable con la realidad y se puede modificar con una simple decisión administrativa. No necesitamos hacer una gran discusión para darnos cuenta que lo lógico y lo sensato es ir por el tema de la evaluación del costo real de esa fiscalización. Claro, ¿no es cierto? claro. Lo más neutro posible sin generar mayores sobrecostos. Exactamente. Vamos a ir a una pausa, señora Evarias, y seguimos hablando ahora en la segunda parte del tema hidrocarburos y energía. Ya volvemos. Estamos en compañía de la señora Eva Arias, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Vamos ahora a hablar de los otros dos, las otras dos columnas de este gremio tan importante que es el tema de hidrocarburos y el tema de energía. El tema de hidrocarburos también sigue en el campo de las preocupaciones, en la medida en que, al igual que el sector minero, hay proyectos que están detenidos por diversas razones. Por un lado, el tema de los permisos y las autorizaciones, y por otro lado, el tema de los trámites exigidos para llevar a cabo este tipo de operaciones. Yo tengo acá, por ejemplo, un cuadro de lo que son lotes en lo que se denomina en fuerza mayor, ¿no es cierto? Es un resultado acumulado. Ya hacia noviembre del 2013 tenemos una cantidad de 32 lotes, ¿no es cierto?, que están, digamos, por entrar en operaciones que están, digamos, como detenidos en el limbo, que no pueden activarse porque simplemente falta o alguna autorización o algún permiso o algún tema contractual que impide que, digamos, estas actividades se desarrollen. ¿Qué es lo que está pasando acá, señora Eva Arias? ¿Cuál es el problema en el sector de hidrocarburos? Mira, por un lado, el número de lotes de contratos vigentes también ha ido bajando. O sea, nosotros cerramos el 2012 con 80 y el 2013 con 74 lotes con contratos vigentes. De estos 74 son los 32 a que tú te refieres que están en lotes en fuerza mayor. Y de esos, a su vez, 2/3 corresponden, un tercio a algún tema a un conflicto social, a un tema social, y el otro 30% a un retraso en los permisos o a unos permisos posteriores a la aprobación que a veces se requieren. Entonces estamos hablando que 2/3 tienen que ver o con conflictos o con problemas sociales o con trámites. Ahora, hay realmente un gran esfuerzo del Ministerio de Energía y Minas en tratar de que todo lo que sea hidrocarburos en especial se aligere, porque hemos tenido realmente unos años muy difíciles en la industria de los hidrocarburos. Entonces, esto, como te decía, empezó a Perenco a producir y ya tenemos que tener una inflexión en el incremento en la producción. Y se está coordinando con el propio ministerio dónde están las trabas, cómo se tienen que mejorar las cosas, nosotros proporcionándole la información. ¿Y hay una agenda establecida? Sí. Y se está trabajando. ¿Qué cosas son las urgentes ahí? Se están trabajando nuevos reglamentos ambientales en coordinación con el MINAM, por supuesto, que no se puede dejar de bajar la valla en las cosas que tenemos que hacer, pero todo se tiene que hacer en una forma más eficaz y sin demoras que no tienen ningún sentido. O sea, el otro día, la semana pasada, le cuento, estuvo acá el ingeniero Aurelio Ochoa, director general de hidrocarburos, y me dice que está viajando mucho por países de América Latina para consultorías y ha estado en Colombia. Y él me cuenta
que en Colombia un estudio de impacto ambiental en ningún caso supera los 6 meses para una aprobación. Aquí podemos pasarnos fácilmente 2 años. Con suerte. O sea, ¿por qué esa brecha? O sea, ¿por qué? Y por favor, Colombia necesita menos inversión que nosotros en petróleo y en hidrocarburos. O sea, están bastante bien. ¿Por qué? Yo creo que hay varios factores. Uno de esos es el funcionario público. O sea, puede ser una persona capaz, competente, que no podemos dudar inclusive de su idoneidad, tanto de conocimientos como de honestidad, pero sin embargo tiene siempre la espada de Damocles de que si aprueba o firma algo podría tener consecuencias de juicios y ese tipo de cosas. Entonces yo creo que nosotros, además de fortalecer las capacidades de nuestros funcionarios públicos, también tenemos que blindarlos frente a estas situaciones. Y eso hace muchas veces que se den largonas a las aprobaciones. Pero por otro lado también tenemos una legislación que siempre es complicada. Y a veces se cruzan y a veces los mismos permisos van de un ministerio, regresan al otro, pueden pasar 3 veces por el mismo lugar y todo eso se tiene que sistematizar, simplificar, hacer que pueda ser eficiente la gestión del Estado en otorgar los permisos. Y eso a su vez va a ayudar a crear un mejor clima de inversiones. O sea, si tenemos la estabilidad macroeconómica, tenemos un Estado eficiente en dar los permisos, tenemos una tranquilidad para las inversiones, entonces, y los costos del país son competitivos, entonces no tenemos con toda la riqueza que nos bendice. Se ha hecho una ecuación errada según la cual a mayor tiempo de demora en los permisos, mayor seguridad en el control del tema ambiental, social o regulatorio. Falso. O sea, uno puede ser eficiente, ¿no es cierto?, en los plazos, pero al mismo tiempo exigente, ¿no es cierto?, y riguroso. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Además eso es absurdo, porque muchas veces la ventana de oportunidad para las inversiones sencillamente pasa. Así es. O sea, no es lo mismo invertir cuando el oro está, por decir algo, a 1.700 o 1.800 dólares que cuando está cerca a 1.000. Así es. Entonces son momentos en que cuando hay una caída tan grande de precios, sabiendo que una construcción de una mina puede ser, dependiendo de la complejidad, 2, 3 años, la ventana de oportunidad se reevalúa en forma permanente en función a largo plazo. Y competimos más con los países vecinos, Ecuador, Colombia, que sí son países netamente petroleros y que tienen una inversión, digamos, una cartera de inversiones mucho más importantes. ¿Qué piensa el caso Petroperú de esta decisión de la refinería de Talara? ¿Le parece que es una decisión adecuada, correcta, la que ha tomado el gobierno? Nosotros, por un lado, como país, independientemente si eres Estado o eres privado, hay que cumplir con las normas. Y hay un límite para bajar el contenido de azufre de los combustibles. O sea, era una obligación, inversión obligatoria. Era una obligación que se tenía que cumplir de todas maneras. Si se daba eso y no se complementaba con una ampliación de capacidad y modernización de la refinería en sí, no era económicamente viable. Entonces, lo que ha hecho el gobierno, y creo que está muy bien, le ha dado una viabilidad económica al proyecto. Y con esta viabilidad económica, en la medida que se cumpla lo que está previsto, que es que los fondos salen de Petroperú y de créditos otorgados a Petroperú, está bien. Lo que no puede darse es que se use dinero público, dinero que tiene otros fines que necesita. Bueno, hay una garantía de $1.000 millones de dólares que esperamos no tenga que ser utilizada y que más bien los planes que digamos, esbozado tanto el Ministerio de Energía y Minas como el MEF se cumplan, ¿no? O sea, la rentabilidad prevista, porque si no pagamos toda la cuenta. Claro, 200 millones por año. O sea que esperamos que no tengamos que recurrir a ese aval que daría el Estado. ¿Y le parece interesante que se abra el capital privado 49%? ¿Cree usted que hay inversionistas interesados en eso? Yo pienso que sí, en la medida que logremos hacer de Petroperú una empresa eficiente, ¿no? Rentable, porque nadie va a poner un mango independiente. Exacto, nadie va a poner un mango en una empresa que no es rentable en lugar y que no se maneja bajo criterios privados, ¿no? Claro, y yo creo que así ese camino está en la empresa, lo cual me parece que está muy bien, es positivo. No veo ningún problema. O sea, más bien démosle rentabilidad a Petroperú con este tipo de controles y con esta modernización que se está planteando. Claro, y si los recursos de la empresa, con los análisis económicos que han hecho y toda la potencialidad que se genera con el incremento de capacidad, dan los números, me parece muy bien, porque además estaría dando un dinamismo económico a la zona de Talara con una inversión del orden de más de 3.000 millones de dólares, no 3.500 millones de dólares. Apuntando a este concepto que aún no lo entendemos bien,
también de la industrialización que apretó el gobierno. No sabemos a eso se refiere, pero en todo caso nos parece bien. Vamos a hablar un poquito de energía. Aquí tengo yo un cuadro sobre el tema de inversiones en el rubro electricidad en particular. Que me lo ayuden, es el gráfico 9 en producción, por favor. Fíjense ustedes, las inversiones en el 2012 en este rubro anduvieron por el orden de los 2.738 millones. Hubo un incremento ese año de 46%. Las inversiones en los últimos 5 años han sido de 8.026 millones de dólares, se incrementaron en 289%. Y la producción en el 2012 estuvo en el orden de 40.998 gigawatts, que es un incremento de 6%. Y a octubre del 2013... esta inversión o esta producción anduvo en 36.057 gigawatts. También ya creció ese tope del 6%, con lo cual esto podría indicar que a fines del 2013 sí se cerraría con un crecimiento de la inversión en el rubro. Pero tenemos, fíjense, estos son la producción de electricidad en el Perú. Esta es la escalerita que tengo ahí, está en 40.998 gigawatts a 2012. Por supuesto, la inversión acumulada, ¿no es cierto? Eso quiere decir que tanto en inversión hidráulica como en térmica, sí hemos ido en una, digamos, senda ascendente. ¿Se va a mantener, cree usted, para el 2014 esta senda ascendente o más bien habrá un frenazo? Había muchas expectativas por el tema de hidroeléctricas. Sí, no, el sector eléctrico está caminando realmente en una forma muy adecuada, es el más tranquilo de los tres, crecimiento del país. Lo que sí hay que tener cuidado es de seguir manteniéndolo competitivo. O sea, uno de los fortalezas que tiene nuestro país es la competitividad de sus costos en energía. Y ahí debemos mantenernos. O sea, no caigamos como país en la tentación de hacer que esa tarifa se encarezca vía algunos temas que pueden ser totalmente artificiales al resultado de criterios políticos, digamos. Exactamente. Entonces, el sector va bien. Nosotros creemos que la inversión del próximo año, inclusive de los estimados, o sea, 2014, de 2014, de este año, perdón, va a ser algo mayor que la que teníamos el año pasado. Más de los 2.222 millones que se estima para el año 2013. O sea, podríamos ser, que puede estar sobre los 3.000 millones. Ah, qué interesante. Sí. Y ahí, en esa nueva cifra, ¿qué proyectos son los que destacan claramente? Hay varios que se han otorgado inclusive durante el 2013, ¿ya? Que son, por ejemplo, la línea Machu Picchu-Tintaya, la central hidroeléctrica de Moyoco, varias térmicas, líneas de transmisión, Mantaro-Montalvo, las 2 centrales térmicas del nodo energético, que es el cierre, la buena noticia con la que se cierra. Y además de eso, nosotros tenemos que van a venir todavía más inversiones en electricidad para el 2014. Creemos que la del ciclo combinado de Fénix, que son como 700 millones. Que ya arranca este verano, ¿no? Ajá, Quitaraxa, 250 millones, Chévez, otros 250 millones, Santa Teresa, 155 millones, la central hidroeléctrica de Machu Picchu 2, de la que también hemos hablado, casi 150 millones. Al margen de líneas de transmisión que son tan necesarias y que terminan siendo la forma en la cual nos llega la energía a todos, ¿no? O sea, que es un rubro auspicioso el sector eléctrico. Ojalá que continúe así y ojalá, como dice la señora Eva Arias, que los temas regulatorios y políticos no terminen afectando su competitividad. Le agradezco muchísimo, señora Eva Arias, es un placer conversar con usted. Visítenos más seguido, así casi trimestralmente nos viene a dar su reporte de cómo anda el sector, que repito lo que dije al principio, es crucial. El sector minero energético es crucial para nuestro desarrollo, no solamente por el empleo que genera, sino por la inversión que supone, por la recaudación fiscal que genera, por el beneficio que trae a las regiones más apartadas del Perú. Recordemos que el sector minero energético es el sector más descentralizado del punto de vista económico en el Perú, así que es crucial que le vaya bien y nos va a ir bien a todos. Gracias, señora Eva Arias, un gusto tenerla como siempre y estaremos conversando, por supuesto, a lo largo de este año. Espero que nos vaya bien a todos. De todas maneras. Gracias, señora Eva Arias. A ustedes también muchas gracias. Hasta una nueva edición de Economía en Directo.